Espero que ya hayan descansado. Bueno, vamos a ver lo que son los conceptos jurídicos fundamentales de la filosofía del derecho. La mayoría de conceptos que vamos a ver acá, ya ustedes los vieron por el paso de la carrera, entonces solo lo miraremos con una pincelada únicamente para recordar qué significa cada uno de estos conceptos. Para empezar, ¿cómo definiría usted la palabra concepto, Claudia? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. La palabra en la definición de concepto es aquello que concibe el pensamiento acerca de algo o de alguien, licenciado. Gracias, Claudia. A ver, Maribel, para usted, ¿qué es la palabra concepto? Para mí la palabra concepto, licenciado, es como una cualidad o una característica de lo que estamos hablando, como por ejemplo, si yo pienso en Claudia, voy a decir que Claudia es muy inteligente. Un ejemplo. Ok, así es. Bueno, podemos definir la palabra concepto como la forma de entendimiento, así como la forma en que uno entiende algo, digámoslo aquí como nos dijo Maribel, ¿verdad? La forma en cómo veía la imagen de Claudia, o sea, cómo yo entiendo algo, ¿verdad? Mientras que la palabra jurídico significa lo que se ajusta al derecho, o sea, prácticamente el concepto es cómo entiendo yo algo y la palabra jurídico, cómo ajusto ese concepto al derecho, ¿verdad? Entonces podríamos definir lo que es un concepto jurídico como los elementos necesarios en toda relación jurídica, es decir, en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma a los casos concretos. ¿Por qué es que son jurídicos? Porque el mismo jurista, el estudioso del derecho, lo necesita para escribir y entender esas normas jurídicas, así como la forma de aplicación para resolver cualquier problema jurídico. Es decir, que si no entendemos esos conceptos jurídicos fundamentales, muchas veces no podemos entender una norma. Por ejemplo, si nosotros no sabemos qué es un acto jurídico y qué es un hecho jurídico, no vamos a poder entender qué es una norma, o así también, por ejemplo, si no entendemos qué es contrato y ustedes se van al Código Civil y en la parte contrato vamos a encontrar acá en algunas normas la palabra contrato y ustedes no entienden cuál es ese concepto jurídico, no podríamos entender la norma jurídica. Por ejemplo, esto lo tengo que haber visto en Introducción al Derecho. ¿Qué es un acto y qué es un acto jurídico y qué es un hecho jurídico? A ver, Cristian Rosales.
No se le escucha, Cristian. No sé si tiene problemas con el micrófono. No se le escucha. Bueno, si tiene problemas con el micrófono, vamos a preguntarle a alguien más. Gracias, Cristian. A ver, Jonathan Amílcar, ¿qué es un acto jurídico y qué es un hecho jurídico? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Un hecho jurídico puede ser cualquier manifestación que tenga alguna consecuencia, y un acto jurídico puede ser una manifestación de la voluntad que provea una acción o que tenga como consecuencia una acción. No, así es. Usted lo diferenció bien. Estamos bien, Jonathan. Gracias. Bueno, entonces vamos a ver la división de los conceptos jurídicos en las corrientes filosóficas. Antes de eso, las características de los conceptos jurídicos. Las características son universales en el derecho, o sea, los vamos a encontrar en todas las ramas del derecho. Son de conocimiento de todos los juristas, de todos los estudiosos del derecho. Y a la vez, estos conceptos jurídicos son de aplicación necesaria, o sea, son conceptos que todos debemos de saber para poder entender esas normas jurídicas. Entonces, ahora vamos a ver lo que son las divisiones de los conceptos jurídicos en las corrientes filosóficas. Y entre los conceptos en el justnaturalismo, conceptos importantes para el justnaturalismo, tenemos los hechos jurídicos. Los hechos jurídicos, pues, son las situaciones que se provocan por la acción de la naturaleza o por la propia actividad de las personas, los cuales producen consecuencias jurídicas no deseadas. Otro de los conceptos sería el deber jurídico. ¿Cuál sería ese deber jurídico? La restricción de la libertad. Algo que nos dicen dar, hacer o no hacer alguna cosa. Es decir, por ejemplo, no sé, cuando ustedes vieron en clases de ejecuciones en procesal civil, para empezar, ¿qué es una ejecución? A ver, Claudia. O alguien que cuando vieron... Aquí estoy, la ejecución es realizar una acción, especialmente en el cumplimiento de algo. Así es. La ejecución va a ser realizar esa acción en el cumplimiento de algo. Recordemos ejecutar algo que debió hacerse en un momento dentro de un plazo determinado y no se hizo. Recordemos que existen ejecuciones especiales, pues existe la ejecución, por ejemplo, en la vía de apremio, el ejecutivo mal llamado ejecutivo común y las ejecuciones de dar, hacer y no hacer. Es, por ejemplo, las que les podría dar ejemplo aquí, el deber jurídico de las ejecuciones de dar, hacer o no hacer. Por ejemplo, en hacer, ¿como qué ejecución de hacer se le ocurre a ver, Maribel? Ahorita, licenciado. Hacer, tal vez, hacer una obra de construcción, licenciado. ¿Cómo así hacer una obra de construcción? A ver, un poquito más ahí, clara. ¿Cómo qué podría ser? ¿Cómo qué podría ser ese de hacer?
A ver, por ejemplo, de hacer, un ejemplo podría ser un contrato de trabajo. Podríamos decir que sí, pero ahorita les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, una ejecución de hacer podría ser que a usted, por ejemplo, a usted, Eric, su papá le dona una donación entre vivos en un bien inmueble. Pero resulta que dentro de las cláusulas se estipuló que para que surta efectos al 100% esa donación al momento que deba surtir el efecto, perdón, usted debe venir y construir, por ejemplo, un monumento en medio de esa casa. El monumento tiene que construir un monumento donde esté toda la imagen de su familia. Si usted no hace esa condición dentro de lo que se le plasmó en la cláusula, a usted lo pueden, por ejemplo, ejecutar. ¿Por qué? Porque usted no cumplió con hacer lo que esa escritura estableció en cierta cláusula. Entonces, por eso nos restringen este deber jurídico. Entonces, lo que quiero llegar es que cuando hay una condición de dar, hacer o no hacer algo, y les ponía de ejemplo las ejecuciones, que estas ejecuciones las van a encontrar en el 336, 337 y 339 de Código Procesal Civil. Lo que nos están restringiendo es nuestra libertad. O sea, para hacer algo nos están prácticamente limitando, ¿verdad? O sea, nos están limitando a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Otro de los conceptos del naturalismo importantes dentro de la filosofía del derecho es la sanción coactiva. Por ejemplo, cuando el Estado viene, perdón, denme un segundito. Perdón. Entonces la sanción coactiva es esa consecuencia jurídica impuesta por los órganos del Estado cuando los individuos no observan la conducta debida. Esa sanción, por ejemplo, vamos a ver, cuando uno comete un hecho delictivo y pues que da consecuencia que es delito y en sentencia nos imponen esa sanción y el juez, pues es una sanción coactiva. Por ejemplo, un órgano del Estado, por ejemplo, cuando no cumplimos con algún impuesto y nos promueven un juicio económico coactivo y nos obligan a pagarle lo que le debemos al Estado, se puede decir que también es una sanción coactiva. Como que otra sanción coactiva podría haber. Norma, como que otra sanción coactiva podríamos decir que nos impone los órganos del Estado. ¿Son todas las medidas coercitivas, licenciado? Buenas noches. Todas las medidas coercitivas al momento de infringirse la ley. Claro, pero por ejemplo, se nos pone, por ejemplo, al hablar de órganos del Estado, tal vez no solo estamos hablando tal vez algunos están pensando solo en juzgados, pero también podría ser una sanción coercitiva de una multa por un hecho, digamos, una multa que nos hace los de la policía Metra, por ejemplo, en la policía municipal o algo. Eso también podría ser una sanción coactiva, Norma.
Efectivamente, licenciado, sí, sí sería una sanción coactiva. Ok, gracias, Norma. Bueno, otro de los conceptos fundamentales es el derecho de petición. O sea, como dice, todo ciudadano tenemos derecho a pedir, ¿verdad? Usted como ciudadano en cualquier momento, pues sabemos que el derecho de petición no nos lo puede negar a nadie. Usted así pueda pedir, como siempre digo yo, creo que voy a se los he puesto de ejemplo a ustedes en algún momento. Cuando usted esté en un caso y usted puede pedir hasta el Palacio Nacional si quiere, y el juez y se lo da, ¿verdad? O sea, usted como ciudadano tiene derecho a pedir lo que sea. Si usted quiere pedir la catedral, la da el juez y le da la catedral dentro de su derecho de petición, más no se lo pueden negar al inicio, claro, ya en una resolución final se lo puede negar el juez, ¿verdad? Pero nadie le puede negar ese derecho de petición, ¿verdad? Para que pueda ser negado en un derecho de petición, debe existir una resolución, pero así de entrada que, por ejemplo, pasa muchas veces que uno va, por ejemplo, les voy a decir, el registro de la propiedad, ahora vienen ellos y tienen sus propios formularios, pero a veces en esos formularios electrónicos no cabe toda, a veces, información que uno necesita, entonces uno como bueno, ejerciendo su función como profesional del derecho, hace pues su memorial y todo, y el problema es que ahora una vez se lleva los memoriales y se los quieren negar, no, es que hay formulario, o sea, al final uno tiene que venir y ponerse en una postura de no le puede negar a usted recibirle su memorial, lo que pasa es que ellos ya están acostumbrados con el formulario, tiene ciertas casillas y ya solo a eso se quieren ir a lo que el registro de la propiedad quiere, y tal vez porque uno en los memoriales, en las solicitudes habla más, ¿verdad? Pero por ejemplo que usted entregue, yo no sé si a alguien le ha pasado, pero a veces uno lleva a las instituciones cualquier petición y le dice, no, es que esto no se lo puedo recibir. O sea, usted cuando le diga a alguien, no me lo puedo recibir en ventanilla o algo, usted dígale, usted recíbamelo porque tengo mi derecho de petición, y usted recíbamelo, y ya será emitido en algún momento que mediante una resolución o mediante algún tipo de oficio o algo le van a rechazar su petición, pero nadie le puede negar esa petición. O sea, ustedes como futuros abogados o que actualmente, si alguna vez han hecho una gestión y se las han negado, ustedes tienen que ponerse, y tal vez voy a usar esta palabra coloquial que usamos, los moños, ¿verdad? Usted tiene que venir, los moños y esa postura de que usted se lo tienen que recibir porque a nadie le pueden negar ese derecho de petición. Otro de los conceptos fundamentales es el derecho de acción. O sea que todos tenemos el derecho de acudir a un órgano jurisdiccional para reclamar algo. O sea, aquí cualquiera de ustedes tiene derecho de accionar contra un órgano jurisdiccional cuando quieren reclamar algo. Por ejemplo, si alguien prestó dinero y tiene cómo probar, tiene ese documento, el título ejecutivo, tiene esa prueba, usted tiene derecho de pedir ante un órgano jurisdiccional que se le haga valer su derecho de reclamación y que se le obliga a la otra persona a cancelar esa deuda. O también, por ejemplo, si usted trabajó en X entidad pública o privada, en una empresa privada, y la despidieron sin justa causa y no le pagaron, usted tiene ese derecho de reclamar su derecho al pago de sus irrenunciables, ¿verdad? O sea, el derecho de acción lo tenemos todos, o sea, cualquiera puede pedir ante un órgano jurisdiccional, reclamar algún derecho, en algún momento si lo denuncian o algo, se puede dar ese derecho de acción. O sea, nunca dejen de reclamar esa satisfacción de una pretensión. O sea, nunca dejen, de verdad, y se los digo, nunca dejen ustedes pues ese derecho de acción, de que cuando tienen que reclamar algo ante un órgano jurisdiccional, háganlo. O sea, y se lo digo también aquí, ustedes son futuros abogados, futuros colegas, que créanme que y aquí voy a tocar tal vez un tema y les voy a decir compartir, no voy a emitir al catedrático que alguna vez me lo dijo, y se lo digo, me recuerdo que estaba yo
con una preocupación hace un par de años y me acuerdo que me lo encontré y él me dio clases y todo, nos fuimos a platicar y él una vez me dijo, ¿usted es abogado? Sí. ¿Qué estudió? Leyes. Sí. ¿Cómo se va a poner a defender el derecho de los demás si no va a defender su derecho? Entonces, puchis, fue una cosa que a mí me quedó tan marcada y la comparto. Y dije, tienes razón, porque a veces uno como abogado va a esconder ese derecho que también tiene, porque aparte de ser abogado uno es ciudadano. Entonces dije, no, sí tienes razón, ¿verdad? Entonces, ¿quién le dijo miedo al miedo, verdad? Entonces, al final, ustedes como futuros abogados, estudiantes del derecho, nunca dejen de reclamar algo que realmente tengan, o sea, no el miedo que nos meten, ¿verdad? Porque al final como dicen, pues, nos ponemos a defender el derecho de los demás, defendamos también el nuestro, ¿verdad? Entonces, dentro de los conceptos fundamentales del naturalismo tenemos el hecho jurídico, el deber jurídico, la sanción coactiva, el derecho de petición y el derecho de acción. Son 5 conceptos fundamentales para el justnaturalismo. Y ahí tenemos lo que es el positivismo, la coacción. La coacción sabemos que es la aplicación forzada de la sanción, o sea, nos emitieron una sanción y estamos obligados de forma forzada a cumplirla, querramos o no. O sea, como les decía, nos ponen una multa, por ejemplo, digamos, nos ponen una multa porque nos pusimos en línea roja y nos pusieron el famoso cepo, o no nos pusieron el cepo, pero nos pusieron la multa y nosotros estamos obligados a pagar esa multa, siempre, pero acuérdense que tenemos nuestro derecho de defensa, ¿verdad? Siempre y cuando sepamos que esa sanción es justa, o sea, que sepamos que sí valía la sanción porque estábamos parqueados en mal lugar, en línea roja, o nos emiten otro tipo de sanción, ¿verdad? Otro de los conceptos jurídicos fundamentales es la relación jurídica. La relación jurídica es ese vínculo que existe entre dos sujetos, que surge por la realización de un supuesto normativo, colocando a un sujeto como activo y otro pasivo en la relación de una prestación determinada, o sea, la relación jurídica, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento. Existe arrendante y arrendatario. El arrendante, ¿quién sería? ¿El sujeto activo o el sujeto? ¿Y quién sería aquí el sujeto pasivo entre el arrendante y el arrendatario? A ver, alguien que me pueda decir. A ver, Mildred Juárez. ¿Quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo? Quienes recibieron derecho romano conmigo se tienen que acordar de esto. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Yo consideraría que el sujeto activo sería el arrendante. Ajá. Y el sujeto pasivo el arrendatario. Ajá. ¿Por qué? ¿O me equivoco? No, ¿por qué? Considero que el sujeto activo el arrendante porque él es el propietario, si no estoy mal. Ajá. Y el sujeto pasivo sería el arrendatario porque el que va a arrendar, el que va a alquilar la propiedad tiene que cumplir con ciertas obligaciones. Claro. Sí, así es, Mildred, gracias. ¿Se acuerdan cuando yo les alguna vez, y lo tengo que haber visto esto, lo tengo que haber vuelto a ver en Derecho Civil 3 o 4 tienen que ver esto, el sujeto activo, el sujeto pasivo, por ejemplo, y algo que yo explicaba para los que alguna vez recibieron romano conmigo, recuerden que el sujeto activo decía yo entre paréntesis dar, sujeto pasivo recibe, y efectivamente en el arrendamiento el arrendante es el sujeto activo. ¿Por qué? Porque tiene la obligación de dar ese bien inmueble y el sujeto pasivo es el que recibe ese bien inmueble. ¿Y cuál es la prestación que hay aquí? De parte del sujeto activo, que es el arrendante,
que nos va a dar el inmueble, su prestación es dar ese bien inmueble en las condiciones pactadas. El sujeto pasivo lo va a recibir con esas condiciones pactadas y su prestación o su relación jurídica es de que mensualmente o quincenalmente o como se pacta el plazo, va a venir y está obligado a retribuir, o sea, con una cantidad de dinero va a retribuir, o sea, ahí hay una relación jurídica. Por ejemplo, les puse ahorita el arrendamiento, o les pongo, por ejemplo, una compraventa. Hay vendedor y comprador. Sabemos que el vendedor pues está obligado a dar a lo que vendió y el comprador a recibirlo y pues también a retribuirlo con una cifra, ¿verdad? Con una cantidad. Entonces, ahí existe relación jurídica. En todos los contratos va a existir esa relación jurídica, porque normalmente debe de haber un sujeto activo y un sujeto pasivo. Por ejemplo, en un mutuo, que sabemos que un mutuo es donde hay una prestación, no necesariamente tiene que ser dinero, puede ser en especie o en otro, tal y como le establece el Código Civil. Sabemos que hay un acreedor y un deudor, siempre el sujeto activo puede ser el acreedor, el sujeto pasivo el deudor, y siempre va a haber una prestación determinada, o sea, un objeto. Entonces ahí las relaciones jurídicas es lo que va a existir entre una y otra persona, y claramente aquí lo podrán ver ustedes en lo que son los contratos. Existe también lo que es la obligación jurídica, vínculo por el cual en el cual existe un acreedor y deudor, en donde el reus debendi debe cumplir con una prestación objeto de la obligación. O sea, ahí hablamos que está la relación entre una y otra persona, y la obligación es esa, lo que dice. Cuando a ver quién se acuerda qué es el reus debendi. A ver, Claudia, ¿qué es el reus debendi? Ahorita me estoy acordando, licenciado, es que no me acuerdo si es reus debendi, es la obligación de una deuda. Así, el reus debendi, recordemos que es la cosa, el reus debendi es lo que se debe, debendi, porque el otro sería credendi. Entonces aquí, siempre en una relación jurídica va a existir esa obligación jurídica. O sea, como les dije, la relación jurídica es que debe existir un sujeto activo, un sujeto pasivo. ¿Y cuál es esa obligación jurídica que tiene? La prestación, la obligación de cumplir con esa prestación. O sea, como regresando al ejemplo del arrendamiento, ¿cuál es la obligación digamos, del arrendatario? La obligación jurídica, al crearse esa relación jurídica, la obligación jurídica del arrendatario sería pagar esa renta, digámoslo así, esa renta. Si usted pactó que la renta mensual es de 2.500, esa es la obligación jurídica que tiene el deudor, digámoslo así, el arrendante, ¿verdad? Aquí tal vez al hablar de acreedor y deudor se nos viene a la cabeza el mutuo, que era el que también puse de ejemplo. O sea, dentro de una relación jurídica siempre va a existir una obligación jurídica. Entonces, dentro de los conceptos jurídicos fundamentales del positivismo vamos a encontrar lo que es la coacción, la relación jurídica, así como la obligación jurídica. Vamos a encontrar también que el marxismo nos establece conceptos jurídicos. Pues sabemos la persona que va a ser todo ente capaz de tener derechos y obligaciones. No creo que ya todos sabemos que es persona, lo vimos en Romano, lo vimos en Civil 1. También las cosas, la res, que sabemos que es todo objeto del mundo exterior que puede producir alguna utilidad del hombre. Lo tenemos que haber visto en Civil 2. Igual la propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de las cosas de las cuales es propietario. ¿Qué diferencia, a ver, por ejemplo, hay entre la propiedad y la posesión? A ver, ¿quién se acuerda cuando vio Civil 2? ¿Qué diferencia hay entre la propiedad y la posesión? Cuando hablamos de derecho de propiedad y derecho de posesión, a ver, ¿quién se acuerda de esto?
Esa es pregunta privada. ¿Qué diferencia? La posesión es lo que se tiene, si habláramos de un terreno, la posesión es lo que se tiene por el tiempo y permanencia y el uso de la cosa. La propiedad es el derecho que se le atribuye a la persona. En este caso, como ejemplo, sería una escritura registrada de un bien inmueble. Claro, ahí estamos súper. Y ahí tal vez lo que le faltó a la posesión para agregarle y para que todos lo tengamos claro es que el derecho de posesión, acuérdense que carece de inscripción registral. ¿Por qué? Y esto se da mucho en los pueblos, en los departamentos. Sabemos que en los departamentos antes no existía eso de finca, folio y libro, y hay muchas propiedades que carecen de esa inscripción registral, que en algún momento pueden tener esa inscripción registral de finca, folio y libro y volverse propiedad, pero sabemos que para eso tenemos que iniciar un trámite. No me voy a meter mucho ahí porque si no, no estamos en clase de... Una titulación supletoria de los derechos de posesión. Exacto, una titulación supletoria y tenemos que probar que ya pasaron más de 10 años de forma pacífica, de buena fe, entonces ya para convertirlo en lo que sería la propiedad, pero estamos ahí súper bien claro y tal vez solo eso le podríamos agregar al derecho de posesión que carece de esa inscripción registral. ¿Por qué? Porque si usted hace una escritura de derecho de posesión, esa escritura no se inscribe en ningún registro. En cambio, si usted hace una escritura por ejemplo, de una compraventa de un bien inmueble que tiene esa inscripción registral, esa finca, folio y libro, esa, pues por ende, va a ser inscrita en el registro general de la propiedad. En cambio, un derecho de posesión no es más que se hace el documento que acredita la posesión, pero no hay una forma de cómo inscribirlo si no se sigue una titulación supletoria. Entonces, para el marxismo, dentro de los conceptos estaría la persona, la cosa, la propiedad. También tendríamos lo que es el contrato, que recordemos que el contrato pues es un acuerdo de voluntad que existe entre dos o más personas para crear, modificar o extinguir una obligación. Y lo que son las personas jurídicas son entidades capaces de tener derechos y obligaciones, pero que a diferencia de las personas físicas no tienen esa existencia material. Las personas jurídicas, a ver, por ejemplo, están las municipalidades. ¿Qué otras podría ser una persona jurídica de acuerdo al Código Civil? A ver, ¿quién se acuerda? Las entidades no lucrativas y las sociedades mercantiles. Así es. Entonces, dentro de los conceptos fundamentales del marxismo tenemos la persona, las cosas, la propiedad, el contrato y las personas jurídicas. Con eso, a ver, hemos terminado el contenido para el segundo parcial. Nos vamos a ver hasta la otra semana, el día miércoles. Doy de una vez las instrucciones para el examen, por favor, y para que después no me vayan a decir de que en qué momento hablé de las instrucciones y todo. Este es el momento en que las estoy dando, no las voy a volver a decir. El examen está programado de acuerdo al calendario a las 6:15 de la tarde. La sesión la voy a aperturar el día miércoles a las 6 de la tarde. Voy a dar 5 minutos. Después de las 6:15, el examen lo voy a empezar a las 6:20. El examen lo voy a finalizar a las 7 de la noche. El examen está para 40 a 45 minutos, no más. Quien llegue después de las 7 de la noche a quererlo hacer, el sistema ya no lo va a dejar ingresar. Y cuidado, porque lo tuvieron en una comprobación. Traten de enviar su examen unos 2 o 3 minutos antes que lo cierre el sistema, porque si el sistema lo cierra, ya no lo va a dejar enviarlo. No lo estén enviando a las 7 en punto, como cometieron algunos el error en una comprobación donde yo le puse ese sistema de que lo cierre
Entonces, tengan cuidado porque el examen se cierra a las 7 en punto. Entonces, quien haya ingresado a las 7 menos cuarto y cree que en 15 minutos pues va a terminar el examen, hágalo. Quien no, pues de acuerdo conforme el reglamento, pida su examen extemporáneo. Igualmente, el estudiante que no pueda hacer el examen por X o Y razón, pida su examen